Buenas noches, hermanas y hermanos. Dice la palabra de Dios, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Buenas noches, hermanos. Sábado 16 de julio del 2020. Nos habla el Señor en este mensaje que tengo hoy para compartirles, hermano, que Dios me ha hablado en la semana para compartir con todos ustedes sobre el cómo vivir diferente. Y nos empieza el Señor regalando esta perla, diciéndonos que la ley vino con Moisés y que con Jesucristo vino la gracia y la verdad. ¿Por qué no la hemos aprovechado, hermanos? ¿Por qué no hemos aprovechado de esa gracia? ¿Por qué no caminamos con toda verdad, hermanos? Pues aquí tenemos algunas recomendaciones que el Señor nos da por medio de su palabra para con ello entrar en esta madurez espiritual y caminar en estas sendas de verdad. Dice la palabra de Dios que Dios nos perdonó en Cristo y nosotros cuando recibimos del Señor nos recibió sin tomar en cuenta ninguno de nuestros pecados, ninguno de nuestras cosas que hicimos, y nos perdonó y nos habla el Señor y nos dice que nosotros tenemos que ser como Él, que tenemos que caminar en ese perdón, pero para nosotros es muy difícil porque a veces nosotros no sentimos ese perdón. ¿Cómo es que no sentimos ese perdón? Nosotros caminamos con esas culpas porque no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Qué nos dice la palabra en Job 5:2? Dice la palabra, nada desgasta tanto emocionalmente que la amargura y el resentimiento. Cuando nosotros, amados hermanos, no sentimos ese perdón en nuestro corazón, que Dios ya nos perdonó, caminamos con esta angustia, hermanos. Esta angustia nos empieza a crear cosas distintas en nuestra vida, en las cuales nosotros dejamos de poner la intención del mensaje de Dios, que Él primero nos perdonó. ¿Qué hacemos antes de decidirnos nosotros y por qué no nos decidimos a perdonar a los demás y a nosotros ejercitarnos en el perdón, hermanos? Es una falta de madurez, hermanos. Es una falta de madurez porque si bien nosotros recibimos eso de Cristo, lo primero que nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él sabía todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Si nosotros andábamos en el alcoholismo, no frecuentábamos la iglesia o ni siquiera conocíamos de la palabra, hermanos, el Señor nos perdona todo ello y, y viene y nos dice, ustedes así como yo he llegado a su vida, ustedes háganlo para que los demás vayan conociendo del perdón y conociéndome de mí. Hay una historia, hermanos, que el Señor me hablaba en 2 de Samuel 13, que esta historia marca mucho cómo en una familia real, en la familia del rey David, cómo el caminar sin perdonar trae consecuencias muy graves, no nada más en la persona que no perdona, sino a todos los que están a su alrededor. Acompáñenme por favor en 2 de Samuel 13, es en el versículo 14 y 15, nos empieza contando Amón y Tamar. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amón, otro hijo de David, estaba enamorado de ella y se enfermó de tanto pensar en ella. Este hijo de David tenía ya pensamientos de mal sobre su hermana y nos cuenta más adelante que los concretó. O sea, no nada más de pensarlo, escuchó consejo de su amigo que le dijo, ven,
dile a al rey David, dile a tu papá que tú estás enfermo y que necesitas que esté tu hermana Tamar para que tú puedas sanar y que se alegre tu corazón. Entonces el rey David hizo caso, le hizo llamar a Tamar y vino y fue cuando abusó de ella Amón. El otro hijo de David, Absalón, tomó esta gran ofensa personal, no perdonó y él empezó a maquiavelar y a hacer cosas en contra de su hermano, de tal forma que a los 2 años, nos cuenta en este libro histórico de la Biblia, a los 2 años fue cuando hizo una reunión, le dio de beber a su hermano y lo mató. ¿Qué pasa después, más adelante? Nos cuenta la palabra de Dios. Más adelante, después pues se entristeció el rey David, ya aparte de lo que le habían hecho a Tamar, ahora tenía que había matado a uno de sus hijos a otro de sus hijos, y él tenía cierta preferencia sobre este hijo, eh, este hijo Absalón. Entonces, hermanos, dejó pasar y esto tiene que ver mucho con la falta de madurez, porque David nos dice en muchas partes de la palabra tenía un corazón inclinado hacia el Señor y lo tenía inclinado porque de continuo él pedía ese consejo al Señor, ¿no? Hasta en las cosas más difíciles que le habían pasado, guerras y demás, siempre pedía consejo, pero con su familia era muy distinto y a nosotros nos llega a pasar igual, hermanos. Nosotros podemos oír muchas veces del perdón, de continuo en la iglesia nos hablan del perdón. Nosotros decimos que ya hemos perdonado, pero no hemos perdonado, hermanos. Hemos dejado más bien aquello que nos ha hecho daño en un baúl como de los recuerdos, de los malos recuerdos que no los vamos a soltar. Y ahí se quedan. Entonces de repente se va llenando el costalito, se va llenando el costalito y hasta que salimos con algo como esto, hermanos, ¿no? Que actuamos con ira, actuamos algo distinto que es el actuar en paz. Ante cosas difíciles, como en estas familias reales, que también puede pasar en toda casa, nosotros tenemos que soltar todas esas cosas que nos hacen daño. ¿Qué pasa en esta familia? Más adelante, no terminó ahí. 4 años después regresa el príncipe Absalón a Jerusalén y David no lo recibía, se fue enojando, empezó a enojarse. La palabra nos habla de que él tenía cuidado de su cabello, de que él tuvo 2 hijos más, a una hija Absalón le puso también Tamar, pero no nos habla que haya tenido un arrepentimiento, que haya perdonado en realidad a esto que le habían hecho a su hermana. Y entonces ese caminar sin el perdonar, hermanos, cada vez nos va sembrando ideas más malas porque dejamos puertas abiertas. Y la puerta abierta que dejó aquí los hijos del rey David fue eso, ¿no? Que dejaron a que entrara más maldad, más maldad. En el capítulo siguiente, ya se está sublevando contra el rey David este hijo, ¿no? Y entonces empezaba a irse a las puertas de Jerusalén y les preguntaba a los demás, ¿qué te ha dicho el rey? Y le comentaba, ¿no? El rey ha juzgado así por tal o tal cosa. Y Absalón le decía, hizo mal, yo te hubiera juzgado de esta forma, yo te hubiera juzgado de esta otra forma, porque con eso él tenía unas intenciones de robarse esos corazones, porque ya tenía ese plan de traicionar a su papá. Se termina haciendo la guerra, hermanos, tiene que salir el rey David, y después de todo ello, viene David, le habla nuevamente a sus valientes, a estos de Gad, y los convoca y regresan y más adelante en un capítulo nos explica cómo es que muere Absalón. Sale
un enfrentamiento corriendo y queda enrollado en unos arbustos y termina muerto. ¿Qué pasa de toda historia? ¿Qué nos deja de mensaje, hermanos? ¿Y qué tenemos que ver? El hecho de perdonar es algo tan importante en el caminar de un hijo de Dios, hermanos. Estando aún en la casa en la iglesia, nosotros podemos estar con esos pensamientos de estar nada más robando ideas, haciendo cosas distintas, no soltando y estar maquiavelando cosas malas como Absalón. Él estaba dentro de la casa del rey David, estaba en Jerusalén, le habían solapado todas las cosas malas que hacía y miren cómo fue cayendo de cada vez de peores errores, de ser vengativo, ahora empezar a tramar en las guerras y todas estas cosas, hermanos, por no ir a esa base de soltar, hermanos. El perdón es soltar. Lo primero que tuvo que haber hecho, si ya tenía pensamientos malos, era ir y perdonar y decir: Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que ha pasado, esta es la situación en específico con mi hermana, y no dejar que llegara hasta todo esto, hermanos. ¿Cómo hacerlo? Es la parte del mensaje donde les quiero compartir, hermanos, qué consejos nos da el Señor, cómo nos aconseja el soltar y hacernos maduros en el caminar en Cristo para poder perdonar las cosas. Acompáñenme, por favor, a Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Dice: traten de hacer lo posible para vivir en paz con todos los demás. ¿Cómo vivir en paz y cómo hacer del perdón algo continuo en nuestro caminar cristiano, hermanos? Una parte, tenemos que, como en este ejemplo de la historia, del libro histórico del rey David, es pedirle a Dios que nos revele qué es verdaderamente lo que nos hiere, qué es lo que nos hiere, o nosotros cómo herimos a alguien, porque también en específico, hermanos, y pidiéndole al Señor que nos traiga a memoria el qué tenemos que nosotros perdonar. Nosotros tenemos que ir a pedirle perdón a más personas que lo que nosotros nos han dañado, hermanos. Pero eso es una comunión nosotros con el Señor, que nos va a ir enseñando qué cosas hacíamos sin conocer del Señor, pero también hemos hecho daños porque luego decimos: es que eso fue piadoso, eso fue sin querer, pero no, ni es piadoso y no tiene que ver nada el querer, porque a fin de cuentas nosotros le podemos hacer y le hacemos mucho daño a muchas personas por no llevar a cabo este ejercicio de ponernos a decidirnos en el Señor qué tenemos que soltar y qué cosas nos han hecho daño. Primer punto es ver la herida. ¿Herimos nosotros o fuimos heridos? Entonces lo traemos al Señor y de ahí le decimos: Señor, he tenido esta parte que me ha herido mucho. Yo, como testimonio, hermanos, tenía en mi corazón, desde que se separaron mis papás, desde que se divorciaron, ese resentimiento y esa herida. ¿Y cuál era la causa de esa herida? Que bueno, con cosas triviales como el salir a trabajar e ir manejando, yo me quería desquitar con cualquiera en el carro, se me cerraba alguien y ahí nosotros ya reflejábamos esa falta de no perdón en algo que la herida ni siquiera había sido con el conductor que se me había cerrado, sino que yo traía de añejo algo atrás. Y hoy y tiempo atrás el Señor me revelaba eso. Tú tienes la razón de esa herida, es que tú no has soltado, tú no has perdonado esa parte que te hirió, y que en realidad, pues, hermanos, yo no tengo que juzgar nada en la vida de mis padres, ¿no? Eso más adelante también me ha servido, porque el Señor me ha revelado que fue lo que me dejó un firme pensamiento en formar un matrimonio y no pensar jamás en separaciones. ¿Qué otra parte tenemos que hacer como paso dos, hermanos? Uno,
pedir al Señor que nos revele cuál es la herida, dónde estuvo la herida. ¿Qué falló aquí en los hijos del rey David? De que, bueno, entre ellos ya tenían pensamientos de mal, no pidieron, ¿no? Y David también tuvo mucha culpa porque, y nosotros como padres tenemos mucha culpa porque es muy difícil esto enseñarlo en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen esas gotitas que decimos que es amor, pero no es amor. El amor natural no es igual al amor en Cristo, al amor de Dios, porque el amor de Dios nos dice la palabra que si queremos y amamos a alguien, les vamos a decir en qué están mal, hermanos, ¿no? Y entonces si alguien está caminando sin perdonar y hiriendo a las gentes, nosotros es como padres, como líderes en la iglesia, como gentes en Cristo, les tenemos que decir en amor qué es lo que se está haciendo mal. Y eso es lo que nos falla, hermanos. Remitiéndonos al ofensor, hermanos, tenemos que pedir, nos hace este ejercicio, pedir en todo momento la asistencia del Espíritu de Dios para que sea el Espíritu de Dios el que ponga la ocasión del pedir perdón. ¿Qué hubiera pasado si llega y se enfrentan luego, sin pedir que el Espíritu de Dios entre los hijos del rey David que gobernara un pensamiento de querer solucionar el problema? Pues nada, si lo haces así en tu entendimiento, pues pasa la guerra, ¿no? Te juntas y salen las iras y todo. ¿Por qué? Porque nadie de los dos ha perdonado. No hay en uno que ponga el ejemplo, y así nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros hemos sido perdonados. Empezaba el mensaje diciéndoles que cuando nosotros llegamos a Cristo, Él primero nos perdonó. Es algo que Él nos enseña porque Él primero lo hizo. Pero nosotros caminamos, no nos sentimos perdonados, o si nos sentimos perdonados, dejamos las cosas sin saber a quién ofendimos o a quién le estamos haciendo una ofensa, y por eso se hace una confusión, hermanos. Tiene que ver mucho la madurez, porque solo en madurez, hermanos, es cuando nos sentamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos diga a quiénes hemos dañado, qué partes de nuestro caminar en el Señor antes del Señor y después del Señor hemos hecho mal. Y todo ese caminar tiene que ver con esta madurez. Y después viene una parte muy específica en la que nosotros tenemos que reparar, hermanos, ese daño que hemos hecho. Pero también en esa restitución y en esa reparación, el Señor nos dice cómo hacerlo. El Señor nos pone a su espíritu, nos dice nos dice la palabra de Dios en Mateo 18:22. Mateo 18:22. No solo, perdón, no. Las veces de cómo hay que perdonar es que deben de ser 70 veces siempre. Tenemos que perdonar siempre, hermanos. El Señor nos pone el querer como el hacer, hermanos, para que cuando tengamos que hacer la restitución, hermanos, no sea en humano entendimiento, que sea el Espíritu de Dios, porque si no nosotros pecamos y hacemos inoportunos esos tiempos. Es decir, si nosotros traemos alguna contienda todavía con alguien y lo vamos a buscar de madrugada, hermanos, y el Señor no nos dijo que lo busquemos de madrugada, esto lo hacemos más grande. O sea, el problema que causó el que nosotros tengamos un agravio con una persona se hace mayor por no estar pidiendo la dirección del Señor. Algunos puntos que el Señor me ha hablado para poder poner hoy en atención todas esas faltas y todas esas gentes a las que tenemos que pedir perdón. Me decía el Señor: escríbelas, haz una lista de todas esas personas en las que yo te he traído a memoria el que has tenido algún conflicto y algún problema. Y hermanos,
La lista quedó bastante larga. Hice una lista que voy a mostrar a la cámara rápido. Quedó muy larga, hermanos, casi de 2 hojas, porque desde antes de venir al Señor nosotros hicimos muchas cosas que hoy en nuestro caminar a Cristo, cuando nosotros vemos a esas personas, no sabemos cómo actuar y no les hablamos del Señor, porque nosotros no le hemos pedido al Señor que Él sea el que obra en nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6. Dice, no será ni por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Esta palabra, hermanos, yo la he tenido grabada en mi corazón y hoy sé que es un altar de confianza lo que se está haciendo en mi corazón y en mi casa, porque hoy entiendo que a todas esas personas a las que llegamos a agraviar antes de Cristo y ahora después de Cristo, que también conociendo de la palabra, no hemos hecho caso en amor de que es en el Espíritu del Señor cuando tenemos que ir nosotros a ir a ver a esas personas a las que hemos dañado. Es por ello que por eso hoy nos trae ese entendimiento que en la madurez es como nosotros empezamos a levantar ese altar de confianza, hermanos. Ese altar de confianza que después en el Salmo 13 el rey David, cuando hace ese cántico al Señor, de que lo ha librado de este pleito y esta pelea que tuvo con su hijo, con Absalón, le dice, fortaleza mía, tú eres mi fortaleza mía, porque sabe que cuando tú tienes todo problema, todo tipo de dificultad, si tú volteas la cara, alzas tus brazos y te humillas y le pides al Señor que Él sea el que te ponga la solución, viene su Espíritu Santo, hermanos, viene el poder de su Espíritu, nos habla y nos dice, ve en este tiempo, ve y háblale, ve y haz esta parte, ¿no? O haz este acuerdo con ellos, ¿no? Y nos pone la solución, porque también Él sabe que ya hay un corazón receptivo en esas personas en las que hay agravio. Ahí nos dice el Señor, también, hermanos, que para vivir diferente, nosotros en todo tiempo, ya que tenemos concebida la parte del perdón y que tenemos que caminar sin sentir esa culpa y sentirnos nosotros perdonados, tenemos que dejar también todo tipo de prejuicios. Nos habla la palabra en Romanos 14, de 10 al 12. Romanos 14, del 10 al 12, nos dice, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Si Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Si te hicieron mal, Dios juzgará. Si tú hiciste mal, perdona y ponte a cuentas y pídele a Dios la fuerza para restituir la ocasión y el querer como el hacer, hermanos. Nosotros tenemos que caminar sin ese prejuicio de que si nosotros vamos y pedimos perdón y si no nos perdona, ¿qué va a pasar? Porque muchas veces volvemos a poner esa parte de nuestra inteligencia de que es que Él no me va a perdonar. Nosotros no conocemos el corazón de esa persona que nosotros hemos agraviado. Nosotros no tenemos que ser prejuiciosos en ninguna circunstancia, hermano. Nosotros en todo momento nos dice la palabra que clamemos al Señor. Tenemos ese problema, no caminamos, no sentimos el perdón en nuestras vidas, hermanos. Hay que entonces ejercitarlo así, yendo con el Señor, pidiendo y buscando mayores tiempos con Él. Y estando en esa comunión en el Señor nos va a estar hablando y nos va a estar diciendo, tienes todavía esta parte que soltar, tienes esto que soltar de cuando eras chico, esto te sigue doliendo, aquí sí tienes que perdonar tú a alguien, tú tienes que ir a pedir perdón. Y así, hermanos, tenemos que caminar con ese nuevo entendimiento de vivir diferentes, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 3:3.
Gálatas 3:3. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Nosotros, hermanos, venimos a Cristo. Cristo nos perdonó de todas las cosas que hicimos en nuestro pasado, todo, no dejó nada. Si no hay lugar a duda de ello. Nosotros en esa lista de pedir perdón, yo también puse mi nombre porque también hay muchas cosas en las que yo no me perdonaba a mí mismo. Y entonces, después de pedir por todos los demás, puse también mi nombre y dije: Señor, enséñame a perdonarme a mí mismo para poder yo hablar de este perdón. Y entonces nos dice aquí el Señor en esta carta del apóstol Pablo, ¿no? Le hace cómo son tan torpes y después de haber comenzado en el Espíritu, ahora pretenden a seguir con esfuerzos humanos, ¿no? Y es que así lo hacemos, hermanos. Hay una etapa en nuestro caminar que nos acostumbramos, nos quedamos en ese estado de confort también espiritual y decimos: no, pues ya no tengo que pedir perdón. El pedir perdón es un ejercicio de a diario, hermano. Diario hacemos algo malo, diario no hacemos las cosas como el Señor nos pide. Y tenemos que ejercitarlo eso, y eso es lo que nos trae la madurez, hermanos. El tener esa comunión con el Señor y decirle: Señor, empecé en el Espíritu, esto está bien, ¿qué debo de perdonar? ¿Qué hice mal? Porque nosotros tenemos que dar ese paso, hermano. Este consejo que el Señor me hablaba, para que no nos pase lo que le pasó a estas familias, a esta familia del rey David, para que no pase en nuestras casas. Y si ya pasó en nuestras casas, hermanos, como me pasó a mí, soltamos, y en ese soltar, hermanos, hay una nueva, ahí dejamos que el Señor actúe en nuestras vidas. Hoy, como testimonio, hermanos, en mi casa, aunque mis papás están separados, hay armonía y hay paz. Hoy hay pláticas en el Señor. Hoy yo les he podido compartir, así como a todos ustedes, del Señor, porque también ven que ya no hay nada en mi corazón con ellos, ¿no? Ni con mis hermanos, con mi familia, nada. Que eran cosas que el enemigo viene y nos pone tinieblas en el pensamiento para decir: es esto, ¿no? Y entonces no, nosotros soltamos, hacemos el ejercicio, remitimos lo que nos dolía y el Señor actúa, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13:15. 13:5, perdón, 13:5. Esta es en la versión Biblia, lenguaje sencillo. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en todos nosotros, en todos ustedes, en este caso en todos nosotros. Hermanos, nosotros, después de escuchar tantas veces, en tanto tiempo, en estos tiempos, que debemos de ejercitar el perdón, nos dice esto el Señor y nos deja esto en el corazón, hermanos. Tenemos que de continuo nosotros reflexionar en cómo vamos caminando, cómo estamos caminando con nuestros amigos. ¿Tuvimos problemas con nuestros amigos? ¿Hemos perdonado? ¿Nosotros hemos perdonado? Bueno, el Señor va a actuar en esa parte, en nuestras familias, con los de nuestro trabajo, en la misma iglesia, hermanos, ¿no? Alguna vez hemos sido groseros o les pido perdón si alguna vez he sido grosero, he sido distante. Tenemos que reflexionar eso en todo momento, hermanos, y en ese reflexionar se cumple esta palabra y es rema para nosotros, que nosotros estamos entonces viendo si sí estamos siguiendo los pasos de Cristo. Lo primero, hermanos, que hizo Él con nosotros fue perdonarnos. Él olvidó nuestro pasado, Él olvidó y dejó todo pensamiento de mal de lo que nosotros teníamos, hacíamos, tramábamos y caminábamos y todo lo que hacíamos, hermanos. Él lo hizo primero. Nosotros tenemos que hacerlo igual, y hacerlo igual cuando nos acercamos con alguien más, porque en eso, hermanos,
se va a ver que hay una luz en nosotros y que esa luz es que Cristo está en nosotros, hermanos. Gracias les doy por este tiempo, hermanos. Vamos a entregarle este tiempo al Señor con una oración. Gracias, Dios, te damos porque nos has hablado, Padre, del perdón. Nos has hablado, Padre, de lo importante que es soltar el perdón y que de continuo tenemos que pensar en el perdón para poder nosotros caminar distinto, mi Dios. Nosotros hoy, Padre, tenemos que hablarles a todas esas personas de cómo nos salvó Dios, de cómo es la salvación y de cómo hay una vida eterna, Padre. Y esta nada más es nosotros llevando a cabo las obras, Padre. Nosotros primero aquí, en el lugar donde habita su gloria, Padre, adentro de nuestra iglesia, Padre, perdonándonos unos a otros, Padre. Perdonándonos también con los de fuera, con los de casa, Padre, para que si es como estas casas, Padre, del rey David, como es en esas familias reales, Padre, igual nosotros somos unas familias reales, Padre, porque somos tu familia. Nosotros podemos tener esos problemas, o algunos los tuvieron, hermanos, de los que están escuchando. Pero, hermanos, en todo momento hay salida. En todo momento hay salida porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos lleva a soltar eso. Nos pone la ocasión para que nosotros no seamos inoportunos, hermanos, con todos aquellos a los que nos han afectado o si nosotros hemos afectado, hermanos. El perdón es de continuo, hermanos. El perdón se nos queda sembrado, Señor, en nuestro corazón, y hoy nos llevamos este alimento espiritual, Padre, a nuestra casa, Padre, para podernos reflexionar en qué tenemos que soltar y a quién tenemos que llegarle a pedir perdón, hermanos, para que nosotros caminemos con ese nuevo entendimiento, hermanos, para que nosotros, mi Dios, caminemos, Padre, con tu Espíritu, Padre, que ya no sea en entendimiento humano, que ya ante todas las dificultades nosotros, Padre, llegamos y alcemos y nos humillemos, Padre, y te clamemos a ti, Padre, porque sabemos que en ti, Padre, va a haber perdón, en ti va a haber, Padre, todo eso que nosotros necesitamos, Padre. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Gracias te doy por la vida de todos mis hermanos. Gracias porque conozco que ejercitan el perdón, Padre, pero tenemos que seguir. Esto no es de un continuo, no nada más es de estar un día y dejarlo después que se enfríe. Tenemos que estar perdonando toda actitud diversa que hacemos en nuestra casa, todo enojo en el trabajo. Todo es de continuo en el perdón, mi Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú nos pones un corazón nuevo, que tú estás haciendo, Padre, la obra dentro de todos los corazones de las hermanas y de los hermanos del lugar donde habita tu gloria, y también de todos aquellos que se están sumando, Padre, a esta nueva iglesia. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que seas tú, Padre, igual hablándonos en todo tiempo, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, gracias por este tiempo. Les pido que pasemos a otro tiempo distinto. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas desde su hogar. Todos aquellos que estén guardando sus ofrendas, hermanos, sabemos que tenemos que cumplir con ello, hermanos. Hoy yo le pedí al Señor que me diera una palabra distinta para poder agradecer el que Él nos administre en todo tiempo, hermanos. Y me hablaba en Daniel 6, cuando echan a Daniel al foso de los leones y los sátrapas tratan de encontrar, hermanos, en Daniel algo malo, y les dice que no encontraron ocasión, hermano, no encontraron ocasión en Daniel para poderlo acusar. De igual forma, hermanos, es no por el temor entre nosotros, sino por el temor a Dios. El temor a Dios es hacer lo malo y nosotros hacemos lo bueno, hermano, y hacer lo bueno es honrar a nuestro Padre con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, porque Dios conoce nuestro corazón, y por eso, como con Daniel, hermanos, declaro que no va a haber ocasión para que nos acuse el devorador. Pasemos a sembrar. Extiendan su mano, por favor, hermanos, allá a la pantalla, y voy a orar por sus ofrendas. Vamos a orar por sus ofrendas. Padre, te damos gracias
en esta noche porque nos permites, Padre, también honrarte con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, Padre, en obediencia. Gracias te damos, Padre, porque en estos ya casi 120 días, Padre, que nos hemos estado en estos servicios distintos, Padre, tú nos has guardado y tú nos has proveído, Padre. De todo ello, Padre, que hemos recibido de tu mano, Padre, aquí te regresamos, Padre. En obediencia te lo ponemos para que en nuestras casas, Padre, no falte la provisión. Gracias sabemos, Padre, porque tú eres el que nos provee, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. De igual forma, recuerden mañana 10:20 de la mañana nos juntamos en el Espíritu desde nuestras casas para hacer la oración y a las 11 de la mañana nos encontramos para vernos aquí. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendice.